Crónicas, en capítulo 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer esta palabra. Capítulo 20, el versículo número 5. Primero de Crónicas 25. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto que volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anam, hijo de Jair, mató a Dami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Repito el texto para que se vaya grabando los nombres, que son un poco como complicados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anam, hijo de Jair, mató a quien? A Dami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Rey, te damos muchas gracias, soberano Dios, por bendecirnos para poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo maravilloso, Rey. Te damos gracias porque tú eres el que fortalece nuestras vidas, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra, oh Dios, que nunca regresa vacía, haga el efecto para el cual es enviada en esta mañana, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos, Señor, y sean como ese terreno fértil, Padre, que cuando la semilla cae puede fructificar, Señor, y dar fruto, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, quebranto, oh Dios, todo aquello que quiera distraernos e impedir, Dios mío, Señor, que tu palabra, oh Dios, fluya en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, soberano Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos y amigos, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de un gigante que no estaba incluido dentro de esta lista de los gigantes que mataron los valientes de David, ¿cierto? De pronto usted no estaba esperando que habláramos de ese gigante que fue Goliat, a quien mató David. Conocemos la historia de David y Goliat y la sabemos, pero quizás no conocíamos el trasfondo espiritual de lo que significa cada nombre, ¿cierto? David, y lo que significa también Goliat, que es un gigante bien terrible. Así que hablamos acerca de David. Quedaron esperando ustedes entonces que habláramos de este gigante, ¿cierto que sí? Estaban a la expectativa con este gigante, pero bien, Dios es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Así que ese fue como una porción más ahí que Dios tenía preparada para nosotros. Pero bien, hoy entonces vamos a hablar de que este es el segundo gigante que derribaron los valientes de David. Y este segundo gigante es el que se llama Lami, ¿cierto? Este gigante fue derrotado por uno de los valientes de David. Lami. ¿Qué significa Lami? Lami significa mi pan. Eso significa Lami. Curioso el significado de este gigante, ¿cierto? Mi pan. Interesante. Este gigante es el que viene a robar la herencia. Este gigante es el que viene a usurpar. Recuerden que el domingo pasado yo les dije que íbamos a hablar de David, de David y Goliat, porque este gigante es hermano de quién? Lami es hermano de Goliat, y por eso hablamos de Goliat. Entonces, mire lo que hace este gigante: es el que usurpa, es el que roba la herencia. Y el significado de Goliat es el que roba la gloria. O sea que hermanitos tenían que ser, cierto que sí, ambos eran ladrones. Espiritualmente
así que tenían un fuerte principado sobre ellos para atacar y destruir. Entonces este gigante, eso es lo que viene a hacer. Este gigante ve a su víctima como un rico y delicioso pan baguette acabado de sacar del horno. ¿Y lo quiere para qué? Para devorarlo. Lo quiere devorar. Por eso el significado es mi pan, porque ve a su víctima así, como un rico y delicioso pan para devorarlo. Pero ¿qué viene a devorar Lami? ¿Qué es lo que va a devorar? Lami viene a devorar una de las cosas por las cuales el hombre hoy en día más teme, tiene temor a eso y sufre por eso. Así que este gigante viene a devorar las finanzas. Eso es lo que viene a devorar este gigante. Viene a destruir las finanzas en las personas, en las familias, en las empresas, en las congregaciones. Ese es el objetivo de este gigante. Así que es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios, que Dios nos quiere enseñar. Y si Lami está operando por ahí, entonces hoy es el momento para que usted le corte la cabeza a Lami. Así que el tema en esta mañana es cortándole la cabeza a Lami en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, número 1, este es un gigante que, aunque la persona tenga flujo de dinero, este es un gigante, aunque la persona maneje cuentas bancarias, tenga tarjeta de crédito, o una persona que tenga su trabajo y gane su salario, aunque esto suceda, el dinero en estas personas no va a fluir mucho, porque lo que reciben entonces es algo como que se esfuma, es algo como que se vuelve, como dicen por ahí, sal y agua. Y entonces está la persona limitada. La persona no puede avanzar hacia otros proyectos que quizás quiere hacer, tiene sueños, tiene ideas, proyectos, pero hay algo que lo está deteniendo. Eso quiere decir entonces que Lami está operando, que Lami está trabajando, está gobernando. Entonces es cuando surgen preguntas como: ¿qué está pasando? Otros dicen que estás trabajando, pero no veo que tú avanzas con ese dinero. Todo lo que recibes, eso se convierte en nada, se pierde todo. Eso quiere decir entonces que Lami está operando. Número 2, en un gran porcentaje las personas le dan entrada a Lami. En un gran porcentaje las personas le dan entrada. ¿Cómo, pastor? Pues cuando digo esto, en un gran porcentaje las personas le dan entrada al espíritu de Lami. Quiero decir con esto que no es simplemente que usted, como hijo de Dios, tiene que reprender al espíritu de escasez. No es que simplemente usted va a reprender al espíritu de ruina, sino que hay conductas en el hombre que le dan la entrada a Lami. Pero ¿cuáles son esas conductas que le dan la entrada a Lami? Conductas como mala administración financiera, por ejemplo. Conductas como desorden financiero, falta de un presupuesto, el mal manejo de las tarjetas, compras innecesarias. Como dicen por ahí, comprador. Exactamente, gracias por ayudarme a predicar. Adquirir deudas innecesarias, distribuir mal el dinero o mal manejo del dinero y malos negocios. Cuando hablo de malos negocios no me estoy refiriendo precisamente a negocios ilícitos, que aunque pueden suceder, pero me refiero a negocios que se hacen sin la guía y la dirección de Dios.
simplemente porque les presentaron pajaritos en el aire y ¡pum! Se lanzan y después viene Lami a operar y entonces todo se derrumba. Esas son las conductas, creo que están aquí, ya salieron, ¿cierto? Ok, ¿las tienen en cuenta? Esas conductas en el hombre le dan la entrada al ánimo. Y este enemigo entonces viene a usurpar los ingresos. Este enemigo viene a limitar financieramente. Y por eso las personas entonces no pueden avanzar en sus proyectos. Así que, número 3, en otras ocasiones, las cosas, los electrodomésticos, los vehículos, todo lo que las personas pueden tener, se empiezan a dañar. Y cuando esto empieza a suceder, eso quiere decir que el espíritu del Lami está operando. Lami está operando cuando eso empieza a suceder en casas, en familias, en empresas, en negocios. Así es, empieza a pasar eso. ¿Para qué? Para traer ruina. Eso es, para traer la ruina. Por eso empieza a suceder todas esas cosas. No sé si usted ha escuchado que ha sucedido eso en casas, que las cosas se dañan sin ninguna justificación. ¿Cierto que sí? ¿Ha pasado así? Bueno, préstele atención. Número 4. En otras ocasiones, por el área laboral, buscan aquí las personas, buscan allá, tocan puerta aquí, por otro lado, pero nada pasa. La persona no puede avanzar y está ahí estancada entonces en esta área laboral. Número 5. En otras ocasiones, tapas un hueco aquí, pero como lo tapaste aquí, destapaste otro acá. Y esos huecos precisamente no son pozos petroleros, no son pozos de deudas. Entonces destapaste uno aquí para tapar y ese quedó destapado. Entonces abres otro aquí para tapar y corres de un lado para otro. Y entonces eso quiere decir que el espíritu del Lami está operando. Puedes reprender al espíritu de prestadiario, al espíritu prestón, al espíritu de tarjetas, pero nada va a pasar, no funciona. Y hay personas que son felices utilizando las tarjetas de crédito. No quiero decir que no las puedas usar, sí las puedes usar. El problema es cómo las estás usando, porque hay personas que, te voy a dar este ejemplo, nada más así. Las personas van, compran una camisa que vale 30,000 pesos. Ponga usted las 30. Y viene y pregunta a la muchacha, ¿cuántas cuotas? Y me dice 15 cuotas. ¡Santo Dios! Y me quedé cortito, ¿eh? 15 cuotas para pagar una camisa de 30,000. Impresionante. Mejor dicho, la camisa le va a costar como 500,000. Ese es el problema. ¿Cierto que sí? Entonces la persona muy orgullosa, todo tengo una Mastercard, pásela por favor. ¿Cuántas cuotas? 45 cuotas. ¡Santo Dios! Para pagar 100,000 pesos. Impresionante. Terrible. Entonces, cuando vienen las cuentas, la persona, ¡ay! No tengo cómo pagar. Claro, está operando la ley. Entonces, no hay cómo pagar. ¿Por qué? Porque hay un desorden ahí también. Entonces, queridos hermanos, Lami sigue gobernando cuando la persona hace o actúa de esta manera. Lami roba las herencias, usurpa las herencias. Eso hace el espíritu de Lami. Las herencias son recibidas, pero se pueden esfumar. Y si pasa eso, entonces quiere decir que hay una influencia del espíritu de Lami que quiere traer ruina. Amén. Número 6. En otras ocasiones hay dineros
las deudas crecen y crecen más que la ropa sucia en casa. Entonces eso quiere decir que el AMI está operando. La AMI tiene lo que te pertenece. La AMI ha limitado a muchos. La AMI ha traído escasez a muchas personas. La AMI ha traído ruina a muchas casas, a muchas familias, a muchos negocios, a muchas empresas. ¿Por qué? Por lo que dije al principio de conductas en el hombre que le dan la entrada a este espíritu. Y entonces se generan muchas preguntas, ¿cierto? No solamente de esa persona, sino también de los demás, de los que le rodean. O le preguntan al pastor, ¿qué está pasando, pastor? Pero hay que revisar. Así que en esta mañana Dios te ha traído por una razón muy importante. Porque hay algo que puede estar sucediendo a través de este espíritu. Y si quizás no lo sabías o si ya lo sabes, entonces, bueno, recibe esta palabra en el nombre de Jesús y haz lo que tienes que hacer de acuerdo a los principios que vas a recibir en esta hora. Así que no puedes permitir que el AMI siga gobernando si está gobernando. No puedes permitir que el AMI siga operando si está operando. Bien, ¿cuál es el arma que utiliza este gigante? ¿Cuál es el arma que utiliza el AMI para tener al creyente en este estado, para tener a las familias, para tener a las personas, a iglesias, a empresas, negocios? ¿Qué espíritu utiliza? ¿Cuál es el arma? Perdón, el arma que utiliza es la tradición, el pensamiento religioso, la razón. Escuchen bien, ahí está, la tradición, el pensamiento religioso y la razón. Trabaja mediante el egoísmo, la mezquindad, la codicia, la avaricia, una mente no renovada y desorden financiero administrativo. Así trabaja, mediante estos espíritus, porque se convierten en espíritus. Así, ahí está, el egoísmo, la mezquindad, la codicia, la avaricia, una mente no renovada y desorden financiero administrativo. De esa manera trabaja, opera este espíritu. Así que tenga en cuenta esto, por favor. Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, todo debe cambiar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo debe cambiar. Pero en Cristo todo es mediante un proceso, ¿cierto? Así es en la vida cristiana, mediante un proceso. Y entonces aprendemos en esos procesos, como estamos, principios y los aplicamos en el área financiera. En este caso, aprendemos principios o aprenderemos principios que aplicaremos en el área financiera, que va a quebrantar la razón, el pensamiento religioso, el egoísmo, la avaricia, ese espíritu amarrado, bacano, eso. ¿Cierto? Pero debemos aprender algo muy importante. Y este es un principio. Debemos aprender que usualmente Dios opera de una manera poco convencional. ¿Sabía eso? Dios opera de una manera poco convencional. ¿Y qué es lo convencional? Lo convencional es lo que está establecido por tradición. Lo convencional es lo que está establecido por costumbres. Entonces, como la persona está bajo tradiciones y bajo costumbres, entonces eso quiere decir que no hay cambios. Quiere decir que las personas se mantienen así
porque así lo hizo mi recontrabuelo y mi tatarabuelo, y así de ahí viene, y yo lo tengo que hacer así, y mis hijos también, y todos los que me siguen. Eso es lo que puede suceder. Amén. Pero Dios nos está diciendo que Él opera de una manera no convencional. Dios no opera por tradiciones. Escuche, Dios no opera por tradiciones, sino que Dios opera por renovación. Dios opera por transformación. Dios opera mediante procesos de cambios. Así trabaja Dios. Dios opera porque de esa manera, porque Dios es un Dios de movimientos. Por eso Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Estaba en movimiento para traer ¿qué? Para traer vida, para traer luz. Por eso Juan capítulo 7 versículo 39 dice que aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo lo van a recibir como ¿qué? Como un río de agua viva. Un río de agua viva. No es un agua estancada, no es un agua que está aquí, no. Es un río que fluye, que brota, porque Dios es un Dios de renovación, de transformación, de procesos de cambios. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un texto que muchas veces lo citamos, pero que es interesante nuevamente. Romanos 12, 2 nos enseña que debemos que, dice, no te conformes a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué palabra tan preciosa! Y entonces está hablando de qué? De la renovación de qué? Del pensamiento, de la mente. Hay que renovar la mente, hay que renovar el pensamiento, hay que trabajar en eso para entonces no permitirle la entrada al espíritu de la mente. Amén. Otro texto, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, también dice, siendo transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Ese es el Señor. Él trabaja de esa manera. No te puedes quedar estancado en Cristo. No. Tienes que avanzar de gloria en gloria. Eso es lo que quiere decir. Mediante procesos avanzas, creces en el Señor. Y todas las demás cosas también deben crecer. Así que hay que renovar ¿qué? La mente, el pensamiento. Efesios 4:23, otro texto, Efesios 4:23, también nos enseña claramente ahí, nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta, iglesia? Que hay que renovar la mente, el pensamiento. ¿Cuáles son las armas que utiliza este espíritu? La tradición, el pensamiento religioso, una mente no renovada. Entonces, la Escritura nos está diciendo otra cosa. ¿Se está dando cuenta? Por eso es que en el Señor, cuando tú llegas a Cristo, el Señor tiene que empezar a cambiar hábitos, costumbres, tradiciones que venías viviendo, arrastrando. Todo eso tiene que ser desmenuzado, porque tienes que empezar un proceso de transformación, de renovación, de cambio en todas las áreas de tu vida, porque Dios opera de esa manera. Entonces se trae una estructura mental, se trae un esquema egoísta que necesita ser ¿qué? Renovado, que necesita ser transformado. Y la renovación genera cambios y trae bendición. Por eso es que en Cristo tenemos que ser renovados y transformados, porque la renovación va a generar cambios. Pero va a ser ¿para qué? Para bendición. Y específicamente en esta área de hoy que estamos tratando.
Amén. Bien, ¿quién mató a Adán? ¿Quién mató a este gigante? Miremos. Dice que lo mató el Anán. El Anán. Qué nombre tan complicado, ¿cierto? El Anán suena como a nombre de vereda. La vereda, el Anán. Yo le colocaría a ustedes ese nombre a mi nieto, no, el Anán, no, ¿eso qué es? El Anán en hebreo son dos palabras. En hebreo, o antes, en hebreo, este nombre es el Hagnan, en hebreo. El Hagnan, que significa Dios es amable. ¡Ay, Dios es amable! Significa el Hagnan. Ahora sí volvieron para mi nieto, que se llame el Hagnan, porque significa Dios es amable. Y si una persona es amable, quiere decir que está llena del amor de Dios, y si está llena del amor de Dios, entonces lo que va a dar es que amor. ¿Cierto que sí? ¿Ahora sí le gusta el nombre? Sí, al principio no le gustaba, ¿cierto? Pero ya le está gustando. Entonces este nombre viene de dos palabras en hebreo. La primera partícula, él, significa Dios. De ahí el nombre Elohim, como aparece en Génesis 1:1. En el principio Elohim creó. En el hebreo es Elohim. Entonces ahí encontramos la primera palabra de este nombre, Hagnan, significa él, Dios. Y el segundo nombre es Hagnan. Hagnan, miren lo que significa Hagnan, significa doblar, inclinarse en bondad hacia un inferior. Generalmente, miren lo que significa, inclinarse en bondad hacia quién, hacia un inferior. Generalmente las personas se inclinan hacia quién, correcto, hacia un superior. Pero aquí está diciendo que este nombre significa inclinarse hacia un inferior, o sea que la persona se inclina para quién, para bendecir, para ayudar, para dar a uno que está aquí necesitado. Eso hace el Hagnan. ¿Cómo le parece? Significa favorecer, significa conceder, apiadarse, significa compadecerse, significa dar favor amigablemente y generoso. Mire todo lo que significa. Entonces, si quiere el nombre, ¿se lo quiere para su nietecito? Sí. El Hagnan, ay, qué lindo. El Hagnan de Jesús, que se va a llamar. O el Hagnan, el que canta David. Qué lindo, ¿cierto? ¿Se da cuenta que cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos cosas más interesantes, profundas, que tienen un trasfondo espiritual que quizás están afectando nuestras áreas, nuestras vidas, pero como no conocemos la palabra, entonces no sabemos qué hacer, y por eso es que tenemos que estudiar la palabra, amén, para conocer cómo opera el enemigo en las diferentes áreas y poder atacar efectivamente. Pero cuando no se ataca efectivamente, estamos dando en un lugar errado y el enemigo sigue trabajando por el otro lado. Amén. Estamos en iglesia. Por eso esto es muy importante. Así que, miren lo que significa este nombre. Es muy importante. Ahora, yo creo que hay un lamen que está operando por ahí, que el Hagnan lo tiene que derribar, que el Hagnan le tiene que cortar la cabeza. ¿Para qué? Para que quede completamente eliminado. Entonces, cuando haga eso, el tiempo de limitaciones se va a terminar y Dios traerá un nuevo tiempo financiero para ti. Amén. Estamos, iglesia. Un nuevo tiempo financiero para ti.
tu mente en cuanto a esta área tiene que ser transformada. Tiene que ser transformada. No es como el mundo, no es como el mundo lo vive, lo goza y lo siente. No es de esa manera, iglesia. Es como Dios opera. Es como Dios trabaja de una manera no convencional. Es como Él lo dice y como Él lo ha establecido en su palabra a través de principios, como lo que estamos viendo, lo que estás aprendiendo. Para eso necesitas tener fe, porque la fe es de retos, pero tienes que tener fe. Y cuando enfrentas retos, entonces tienes que apropiarte de la fe de Dios para poder vencer esos retos. Pero el mundo no trabaja así, en Cristo se trabaja así. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1 que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tú tienes que apropiarte de eso, accionar. Amén, iglesia. ¿Estamos? Ahora, observa una vez más lo que significa el Anán o el Hanan. Dios es amable, ¿cierto? Significa Dios es amable. Y Dios es amable. Amén. Dios es amable. O sea que Dios, como dice 1 Juan, Dios es amor, ¿cierto? Él es amor. Entonces, Dios nos amó tanto que ¿qué hizo Dios? Dio todo por ti y por mí, ¿cierto? Nos amó tanto Dios que lo dio todo por ti y lo dio por mí. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios está. Su naturaleza es amor. Amén. Entonces, Él lo ha dado todo por mí. Y el amor es dar. Una de las mejores definiciones del amor es esa. El amor es dar. ¿Quiere una definición acerca de lo que es el amor? Encuentra esa es la precisa. El amor es dar. Es la mejor definición del amor. Para aquel que ama, eso es el amor. El amor es dar. ¿Estamos, iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que ama se da, aquel que ama se entrega, aquel que ama es generoso, aquel que ama es bondadoso, aquel que ama es uno que favorece al otro. Ahora, ¿por quién se dio el Anán? ¿Por quién arriesgó su vida? ¿Por quién se entregó? ¿A quién favoreció? ¿Por quién fue amigable este valiente de David? ¿Por quién fue generoso? Este valiente no fue mezquino, no fue egoísta, no actuó de esa manera. ¿Se entregó por quién? Se entregó por el rey, se entregó por su pueblo, se entregó por Israel, se entregó por su familia, se entregó por sus hijos, se entregó por su esposa, se entregó por los de su casa, porque el amor es sacrificial. Eso hizo este gigante. Este gigante no pensó en él y dijo: no, yo me salgo yo solo, este que acabe con todo aquí. No, él salió al frente y dijo: ¿qué es lo que quieres? Y le cortó la cabeza. Hasta ahí llegó ese gigante. Amén. ¿Por qué? Porque el amor es así. El amor es sacrificial. Si alguien dice que ama, entonces tiene que emplear eso: sacrificio, dar, entregarse. Eso es el amor. Eso hizo este gigante. ¿A quién estaba defendiendo? Al rey, al pueblo, a Israel. Y de ahí para allá, ¿a quién más? Su familia, su esposa, sus hijos, los suyos. Eso es lo que hace el espíritu de Anán. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante. Escuche por favor. La codicia le da entrada al ánimo. La codicia puede hundir
a cualquiera. La codicia. La codicia le da entrada al alma, al espíritu, y puede hundir a cualquier persona. ¿Qué es la codicia? Codicia es el deseo vehemente por las cosas materiales o lo que tiene el otro. Eso es codiciar. Desear las cosas materiales y querer obtenerlas de la manera que sea y querer tener lo que tiene el otro. Bien dice el 10º mandamiento, Éxodo 20:17, empieza diciendo: no codiciarás. Y no codiciarás ¿qué? Los bienes ajenos, ¿cierto? La mujer de tu prójimo, su casa, el asno, el buey, ni su siervo, nada de eso vas a codiciar, dijo el Señor. Amén. Entonces, ese espíritu puede hundir a cualquiera. Usted conoce la historia de Acán, ¿cierto? De Acán, que el espíritu de codicia, eso está en Josué capítulo 7. Cuando fueron a tomar a Jericó, este hombre codició, y no solamente codició, sino que tomó y escondió, ¿cierto? Aquel manto babilónico, lingotes de oro, mejor dicho, este hombre se le abrieron los ojos como los muñequitos, las fábulas, y tomó aquello. ¿Y qué pasó? El espíritu de codicia lo hundió, y lo hundió literalmente, ¿cierto? Porque un montón de piedras lo taparon a él y a su familia, ¿cierto? Qué terrible es este espíritu. Así que la codicia le da entrada al alma porque él viene a arrasar, a devorar. Por eso, como dije al principio, de manera jocosa, ve a su víctima como un delicioso y apetitoso pan, baguette, acabado de salir del horno, y el que cae lo devora. La mezquindad, el egoísmo, la avaricia le da la entrada al alma. La mezquindad, la avaricia, el egoísmo le da la entrada al alma. Proverbios capítulo 11, versículo 24. La parte B de ese texto, mire lo que dice, Proverbios 11, 24, la segunda parte dice: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Hay quienes retienen más de lo que es justo, entonces vienen a pobreza. Pero ¿qué dice la primera parte? Hay quienes reparten y les es que añadido más. Oiga esto, escuche, esto no me lo inventé yo, esto lo dice la palabra de Dios. Nuestro Creador está diciendo: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen lo que es justo y vienen a pobreza. La Escritura lo dice. Esto es principio bíblico. ¡Qué bendición! ¿Y qué dice el 25? Proverbios 11, 25 dice: el alma generosa será que prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios, qué bendición. El alma generosa será que prosperada, y el que saciare, él. O sea, como dice el significado de la NAI, el que se inclina para favorecer a otro, ¿cierto? Eso es aquí principio bíblico, iglesia. Escuchen, principio bíblico. El alma generosa será prosperada. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice: no des, porque el que da lo que tiene, a pedir se queda. Eso dice el principio del mundo. Pero cuando llegas a Cristo encuentras otro principio que te bendice, que dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y les es añadido más. Principio bíblico, iglesia. Principio bíblico. ¿Cuál es el arma entonces que vence al alma? Si quieres un tiempo diferente financieramente, dije: número 1, mente renovada. Número 2, lo vences con el amor que da. El amor que da. Porque ese es el amor, no solamente es decir, soy una amenaza de amor.
pero no hay práctica, no hay evidencia de que realmente es una persona amable. Es una persona que está llena de amor, porque el amor es ¿qué? Dar. Iglesia, dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esta alma, el amor que da, el acto de dar es parte de la obediencia a Dios. Eso es el acto de dar. Parte de la obediencia a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos enseña más acerca de este principio. Observe lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Miren lo que dice este texto. Es interesante. Dice claramente, versículo 16, ¿lo tiene? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada ¿quién? Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios Dios se va a agradar. Por eso el acto de dar es parte de la obediencia a Dios. O sea que este acto entonces viene a glorificar a quién? A Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Debemos glorificar a Dios. Amén. Amén, iglesia. ¿Quiere glorificar a Dios? Vamos a glorificar a Dios. ¿Cómo? Ya lo sabe, ¿cierto? Número 3. Si quieres un tiempo diferente financieramente, quebrantas al ánimo con un espíritu de Jeraná. Si quieres un tiempo financiero diferente, quebrantas al ánimo con un espíritu de Jeraná, en bondad hacia un inferior, favoreciendo a otros. Así lo puedes hacer. Pero podrás decir de pronto, pero pastor, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde flores si no hay jardín? Todo está encementado, pastor. Pero escuche esto. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10, que con lo poco que tienes, lo puedes hacer. Con lo poco que tenemos, lo podemos hacer. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho o en lo más será fiel. Pero el que es injusto en lo poco, entonces cuando recibas, si es que recibe, porque la Biblia dice otra cosa, ¿cierto? Entonces también va a retener, va a ser injusto. Pero el que empieza a ser enseñado a practicar el principio bíblico, en lo poco que recibe es bien, y cuando reciba más, entonces será también bien. ¿Estamos, iglesia? Amén. Por eso dice Proverbios que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, pero hay quienes reparten y entonces son ¿qué? Bendecidos. El alma generosa será prosperada. Escuche, las Escrituras nos enseñan este principio muy importante. Escríbalo, por favor. Anótelo ahí, si no tiene donde anotar, escríbaselo ahí en el brazo de su compañero, pero escríbalo, por favor. Amén. Las Escrituras nos enseñan que todo lo pequeño para nosotros resulta siendo todo lo que Dios necesita para manifestarse, porque Él todo lo multiplica. Amén. Ahí salió, ahí va a salir. Ya va a salir, ya casi. ¿No salió? Santo Dios. ¿Te lo repito? Bueno, te lo voy a repetir. Las Escrituras nos enseñan que todo lo pequeño para nosotros resulta siendo todo lo que Dios necesita
para manifestarse. Porque Él todo lo multiplica. Qué bendición, ¿cierto? Todo lo multiplica. Juan capítulo 6, versículo 5 al 9 nos enseña esta verdad. Evangelio según San Juan. Miren lo que dice este texto, por favor. Evangelio según San Juan, rápidamente. Juan capítulo 6, versículo 5 al 9. Aquí encontramos esta verdad citada. Una experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús con el mismo Jesús. Dice el texto, Juan capítulo 6, versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan, maestro, no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Escuche, la respuesta de Andrés y de Felipe, lo que dijeron, son propios de una persona que necesita una mente renovada. Eso es. ¿Qué dijo Andrés? ¿Qué es esto para tanto? Minimizó, despreció panes de cebada. Panes de cebada eran los panes que usaban los más pobres. Panes de cebada. No eran panes hechos con harina de trigo de oro que rinde, que da gusto, no. Eran panes de cebada. Los panes que utilizaban los más pobres. Pero eso era lo que había. Y panes de cebada en tiempo de hambre es un festín. Por eso Jesús le estaba diciendo: tráiganme para acá esos panes de cebada, porque aquí va a haber en abundancia. Porque lo poco que tienes, entonces, eso es lo que Dios necesita para Él manifestarse. Y aquí se manifestó Dios. ¿De qué manera? Multiplicando estos 5 panes y estos 2 pececillos. Cuando aquel muchachito, ¿qué hizo aquel muchachito? Lo puso en las manos de Jesús. ¿Y qué pasa en las manos de Jesús? Todo lo que pones en las manos de Jesús se multiplica. Amén. Se multiplica. Y eso fue lo que pasó aquí. Se multiplicó de manera impresionante. De manera sobrenatural. Amén. Qué maravilla, ¿cierto? Segundo de Reyes, rápidamente. Segundo de Reyes. Porque yo sé que usted ya está como desesperadito aquí. Quiere ir a almorzar. Pero está lloviendo, estoy aprovechando. Gloria a Dios por la lluvia, Señor. Porque el Señor sabía que había que dar esta palabra. Mandó la lluvia para retenernos ahí. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Rápidamente, voy a leer este texto. ¿Ya lo tienes ahí? Bien. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y ella en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas, mamá, se acabaron las vasijas. Entonces cesó el aceite. Interesante, ¿cierto? Este texto nos enseña una gran lección acerca de mayordomía y la manera cuando invertir. Nos enseña este texto lo que el profeta enseñó a esta mujer. Estaba en una condición terrible esta mujer, ¿cierto? Era viuda, su esposo había muerto, pero lo que llama la atención es que el esposo era temeroso de Dios. Sin embargo, dejó a esta pobre mujer con una fortuna de deudas.
Impresionante, ¿cierto? Con una fortuna pero de lejos. Era temeroso de Dios. Sin embargo, era un mayordomo regularísimo. Para no decir que más, aunque ya lo vi. ¿Cierto? Eso pasó aquí. Ahora, el profeta, o en esto que dice de este esposo, aquí tengo una pregunta para los espositos lindos que están aquí. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para generar confianza en el área financiera a tu esposita linda? ¿Qué estás haciendo para generar confianza en el área financiera a tu esposita, a tu familia, a tu casa? Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. ¿No dijeron amén? Yo digo amén. Cuando el profeta le preguntó por su situación, esta mujer da una respuesta de una persona que está completamente arruinada. Está esta mujer quebrada, pero en cuadritos chiquiticos, cuadritos milimétricos, totalmente la ruina. Esta mujer, la respuesta que da. Pero él le pregunta: ¿qué tienes? Y su respuesta también, como de aquellos discípulos, fue una respuesta de minimizar lo que tenía, ¿cierto? Minimizó lo que tenía. Esta mujer dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija llena de aceite, o una vasija de aceite, porque tenía el aceite, sí, la vasija, pero era una, y ella dijo: no tengo nada, una vasija, nada más. Eso es lo que tengo. Minimiza lo que tiene esta mujer en casa. No se había dado cuenta que tenía algo. Su mente necesitaba ser renovada, porque dice: ninguna cosa tengo, pero luego dice: tengo. Entonces le dijo el profeta: ajá, amén, ¿tienes o no tienes? Ah, sí, tengo una vasijita. Bendito sea Dios. Entonces, ¿tienes? ¿Y quién? Ya te voy a decir. Sí. ¿Qué hago? Una mente no renovada no sabe qué hacer. Necesita renovarse para entonces empezar a saber qué hacer. Y ahí estaba el profeta para decirle: bien, te voy a enseñar lo que vas a hacer. Qué bendición, ¿cierto? Entonces el profeta le dice lo que tiene que hacer. Y este hombre, cuando ella le dice que solo tenía una vasija, y él le dice entonces: bueno, entonces ve y pide vasijas prestadas. Todos tus vecinos piden prestadas. Oh, si vaya, pida prestada la vasija. Pero es que no me conozco. No, vaya, arriesguese. Tiene fe. La fe es de viejos. Asuman retos. Vaya, pida, y si no me las presta. Ay, mira la hora que ya son las 7 de la noche, ya están durmiendo. ¡Vaya! ¿Se da cuenta? Entonces ella va. Pero lo que llama la atención aquí es que el profeta le dice que preste vasijas. Y le dice que preste, o sea que le está mandando a hacer un qué? Un préstamo, ¿cierto? Vaya y preste. Pero no es un préstamo para derrochar, no. Es un préstamo para invertir. Y esa es la manera como realmente, o cuando realmente debemos nosotros prestar, para invertir, no para derrochar. No, porque entonces así está operando bien el espíritu del amo. Sí, porque entonces si tienes el dinero, vas y haces, gloria a Dios, te gozaste, disfrutaste bastante, paseaste bastante, hiciste esto, aquello, lo uno y lo otro, pero después, entonces pasa la factura el espíritu del amo. ¿Cierto? Qué terrible. Impresionante. La única o la forma cuando
se debe hacer es para invertir. Eso está enseñando aquí la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los veo muy silenciosos. Yo usted estuviera gritando y saltando, gloria a Dios, aleluya, santo, sí Señor, así es, ahora nomás, Padre, que está lloviendo todavía. Bien, lo último que voy a decir, ya. Escuche esto, muy importante. Esto es importante, ya lo último. Voy a dar tres versículos más. Bueno, escuchen, hay quienes exigen, hay personas que les gusta exigir, pero no dan nada. Hay personas, pues estoy en otro planeta, ¿cierto que es así? Dígame. Hay personas que les gusta exigir, pero no dan nada. El principio bíblico nos enseña que para recibir yo primero tengo que dar. Amén. ¿Sabía eso? Para poder recibir, primero tengo que dar el paso de dar. No como en la escuela los niños, ¿cierto? Con la merienda. Dame tú primero. Y después, no, ¿cierto? Los muchachitos en la escuela, dame tú primero, yo te doy después. Entonces dame y dame. No, así no es, tampoco. No. Principio bíblico nos enseña que para nosotros recibir, primero tenemos que dar. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Y esto echa fuera al espíritu de dar. Eso echa fuera el egoísmo. Eso echa fuera la mezquindad. Lucas, aquí están los versículos ya. Lucas 6:38 lo enseña claramente. ¿Cómo empieza diciendo? Da y se os dará. Qué tremendo, ¿cierto? Da y se os dará. Y se te va a entregar una medida buena, apretada, remecida y que rebose. Qué bendición, ¿cierto? O sea, si das, recibes esa medida impresionante. Iglesia, principio bíblico, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo. Principio, qué bendición. Esto es principio bíblico. Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, habrá que siembra y cosecha. ¿Qué está diciendo? Para recibir la cosecha, ¿qué tienes que hacer? Primero dar la semilla en la tierra y entonces vas a recibir. Ay, Señor, quiero una cosecha, una bendición. Pero no siembra la semilla. Entonces, ¿qué bendición va a recibir? Amén. El otro texto, 2 de Timoteo 2:6. 2 de Timoteo 2:6 dice: el labrador, para recibir el fruto, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? ¿Quién dice esto? Dios. Su palabra lo dice. El labrador, para trabajar primero, para recibir la cosecha, debe trabajar primero, dice la palabra. El alma generosa será prosperada. Así que, iglesia, quiero que consideres, por favor, esta escritura en esta mañana. Si tomas estos principios bíblicos en tu corazón, los empiezas a aplicar, entonces tú vas a echar fuera al espíritu del alma. Tú vas a vivir o empezar a vivir un mejor tiempo financiero. Pero tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pesa bastante sobre el mundo espiritual y rompe cadenas, ataduras, desecha espíritus inmundos como este espíritu, el espíritu del alma. Así que, por favor, colócate de pie un momentito.